Tres versículos: 9, 10 y 11. Deuteronomio 18, 9, 10 y 11. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo leo el 9, usted lee el 10 y nos reunimos en el 11. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Ni que practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Vamos a orar, hermanos. Poderoso Dios, te damos muchas gracias porque tú eres bueno. En el nombre de tu amado Jesucristo, Dios poderoso, en tus manos depositamos nuestras vidas. Sé tú, Padre Santo, tomando el control de mis labios, de mi mente, de mi corazón. Sé tú, bendito Dios, tomando el control de las mentes, los oídos de mis hermanos, Padre Santo. Ayúdanos, bendito Dios, enséñanos, Padre glorioso, a entender tu palabra, Padre Santo. Tú eres un Dios paciente, bendito Dios, que nos enseña día con día, Padre Santo. En tus manos nos depositamos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Tomen sus lugares, hermanos. Gloria a Dios. Usted y yo, hermanos, tenemos un Dios bueno. El maestro de maestros, el instructor, hermanos. Y como instructor, hermanos, instruye a su pueblo con detalles. Una instrucción amplia, hermanos, que a veces se sorprende uno, hermanos, cuando vemos con tantos detalles, hermanos. Empieza diciendo la palabra, la porción que leíamos, empieza diciendo y dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas. No aprendas. Pero como nosotros somos tan inteligentes, aprendemos luego. Pero dice: no aprendas. Pero no aprendas ¿qué? Dice: a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Yo creo que usted y yo, hermanos, tenemos un trasfondo. Conocemos, hermanos, la historia del pueblo de Israel. Conocemos la historia de la iglesia. Y sabemos perfectamente, hermanos, que el pueblo de Israel, o más bien la iglesia, es el Israel espiritual. Y esta palabra, hermanos, está dedicada al pueblo de Israel. Pero como usted y yo ya somos un Israel espiritual, pues también tomémosla, hermanos. Y nos dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque yo creo, hermanos, que a nivel mundial, en cada nación, en cada ciudad, en cada colonia, en cada pueblo, en cada aldea, hay una lucecita del evangelio, hermanos. Por ahí, tal vez, en la colonia más pobre, hay un cristiano. Un cristiano, hermano, rodeado de malas costumbres, de cosas que el mundo hace. Pero aquí la lección, hermanos, que Dios nos quiere dar, dice: no aprenderás. No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Porque
cualquier cosa que fuera, hermanos, para Dios son abominaciones. Son abominaciones, son cosas que no agradan a Dios. Y Dios lo que quiere, hermanos, por eso escogió a un pueblo, para que este pueblo, hermanos, le obedeciera, le honrara y lo exaltara hasta lo más alto que se pueda. El problema, hermanos, es de que parece que las atracciones que nos rodean son más fuertes, pero acuérdense, hermanos, que Dios nos da instrucciones. Amén. Aleluya. En el 10 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego. Porque yo creo, hermanos, que en aquellos tiempos era tanta el fanatismo, era tanto el fanatismo, la religión, hermanos, de que los antiguos se hacían diferentes dioses. Y a esos dioses, hermanos, les hacían ofrendas, y ofrendas, hermanos, ofrendas que nos vamos a sorprender, hermanos, cuando veamos estas ofrendas. Ellos eran tan fanáticos, tan religiosos, hermanos, que aún sus hijos los hacían pasar por el fuego. Según la historia se dice que los amonitas tenían dioses paganos, y entre esos dioses, hermanos, estaba un dios con D minúscula que se llamaba Moloch. Este dios, hermanos, estaba sentado con cuerpo humano, pero con cabeza de toro, y en el abdomen supuestamente lo diseñaron especialmente para eso. En el abdomen tenía un hueco como un horno. Por abajo de la silla le ponían lumbre. Y los fanáticos, hermanos, llegaban a tal grado, hermanos, de echar a sus hijos a ese horno. Era tanto el fanatismo, hermanos. Y Dios miraba todo eso y le dice a su pueblo que no aprendas. No aprendas. Dice: no sea hallado en ti que quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego. Y sigue diciendo, hermanos: ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortígero, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Son varias cosas, hermanos, que aparentemente es lo mismo. Pero el que conoce cada cosa se distingue. Magia blanca, magia negra, hechicero, encantador, se conocen. Pero para Dios es abominación. Llámese como se llame, para Dios es abominación. Entonces dice el 12: porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos, oyen. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. No te ha permitido. En los tiempos antiguos, hermanos, según la historia, dicen que llegaron los ingleses a Estados Unidos. Y llegaron, hermanos, con creencias diferentes. Llegaron y establecieron la nación como Estados Unidos, pero también establecieron, hermanos, su creencia en Dios. Y los años van pasando a tal grado, hermanos, que los primeros norteamericanos plantaron, hermanos, iglesias grandísimas. Y como todos creían en Dios, empezaron, hermanos, a extender el evangelio, empezaban a mandar misioneros a todas las naciones. Y el evangelio se fue extendiendo. A tal grado, hermanos, de que
momentos, hermanos, cuando el apogeo del evangelio era maravilloso, hermanos. Todas las iglesias llenas. Creo que los mexicanos fueron unos de los últimos que conocieron el evangelio, pero Estados Unidos, hermanos, en lo que es América Latina, a Estados Unidos llegó el evangelio. Iglesias grandes y llenas. Hoy por hoy, hermanos, las iglesias grandes ya nomás quedan 2, 3 ancianitos. Se están acabando. Porque pudiéramos decir, hermanos, que cuando la palabra dice no aprendas, y cuando la palabra dice no te ha permitido esto Jehová tu Dios, ellos lo fueron practicando. Cosas, hermanos, que parece que no causan daño, pero al final de cuentas, hermanos, es abominación para Jehová. Ellos, hermanos, empezaron a confundir las cosas que parecían, claro que nosotros las vemos con mucha diferencia, pero ellos las empezaron a confundir, hermanos. Llegaba el verano y se iban de vacaciones con sus hijos a la playa. Regresaban un mes después y ya se iban a la iglesia. Pero los hijos, hermanos, iban viendo que la playa era mucho mejor que la iglesia. Cuando los hijos crecieron, ya no fueron a la iglesia, porque confundieron, hermanos, y para ellos humanamente miraron que las playas eran mejor que la iglesia. Ahora que los latinos tenemos el evangelio, parece que está pasando lo mismo, hermanos. Parece que está pasando lo mismo. Cuando Dios dice no aprendas, nosotros aprendimos. Cuando Dios dice no te ha permitido este Jehová, a nosotros se nos permite. Pero que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude, porque usted pudiera decir, ¿a quién le pudiera pasar esto si conocemos exactamente? Yo no voy a ir con un adivino, no voy a ir con un hechicero ni un agorero. Y yo creo, hermanos, que usted y yo tenemos mucha instrucción. Tenemos al maestro de maestros. Tenemos la palabra que nos va guiando, hermanos, pero a veces nosotros empezamos, hermanos, a confundir las cosas. Incluso, hermanos, se ha confundido tanto que mucha gente dice, oh, estoy encantado de esto. Y no nos damos cuenta, hermanos, que el encanto viene de los encantos, del encantador. Yo creo que los encantos, los hechizos, las adivinaciones, la magia negra, la astrología, ya hasta el nombre cambiaron, hermanos, ya está muy modificado todo. Pero el Moloch, hermanos, el Moloch antiguo, hermanos, también ya se modificó. Yo creo que usted no va a ver un Moloch, hermanos, por ahí sentado en una silla con horno para que la gente venga y tire sus niños. El Moloch ya se modernizó. Ahora dice clínica de abortos. Y la gente, hermanos, va y tira a sus niños. Eso directamente, hermanos, es abominación a Dios. Sabemos que es abominación a Dios, hermanos. Y ahora ya no solamente los niños, también los ancianos. Todos los países ya pasaron la ley de eutanasia. Y si el anciano ya les estorba, también se lo avientan a Moloch. Y Moloch, hermanos, se agrada de esas ofrendas. El diablo se agrada de esas ofrendas, hermanos, pero yo creo que Dios ha levantado a un pueblo inteligente, a un pueblo que quiere agradar a Dios, hermanos. En la Biblia, hermanos, en Primera de Reyes encontramos al hombre más sabio del mundo, hermanos. El hombre más sabio del mundo. Primera de Reyes 11. Dice: pero el rey Salomón amó, además de la
hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras. Podemos ver aquí a Salomón, hermanos, que dice que amó. Era querendón Salomón. Amó a la hija del Faraón. Y usted sabe quién era Faraón. Dios exactamente, hermanos, con tantas instrucciones, con tantos detalles, les dijo, no se mezclen. Pero Salomón, hermanos, amaba y amó a la hija del Faraón y a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gentes de las cuales había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Las naciones tienen muchos dioses, muchísimos. Ya no se llaman Moloch, ya tienen diferentes nombres modernos, que ni ellos mismos se lo saben. Pero dice que aquí el hombre más sabio, hermanos, yo creo que Dios se le presenta una vez, se le presenta dos veces, y tenía tanta instrucción de Dios, hermanos. Pero su amor era más grande, y dice que a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Y Dios sabía perfectamente, hermanos, la debilidad del hombre. Dice, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Pero como los años no perdonan, yo creo que Salomón cuando estaba más joven, se ponía a estudiar y adquiría sabiduría. Buscaba a Dios y adquiría sabiduría. Escribió proverbios y adquiría sabiduría. Pero dice, cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió, y ahí viene una lista, hermanos. Siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Y no es todo. Dice el 6: e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Y como ya tenía ahora Astoret, ya tenía a Milcom, entonces edifica un altar. Fíjense, el hombre que edificó la casa a Dios, hermanos. En la historia, yo sé que en muchas escuelas lo enseñan como historia, pero usted y yo no lo vamos a ver solamente como una historia, hermanos. Lo vamos a ver como un ejemplo. No aprenderás. Dice, entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, otro ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Y todavía en Jerusalén edificó el templo, y enfrente edificó el lugar alto a Quemos. Y dice, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Imagínense, hermanos, qué fiestas hacían esas mujeres a sus ídolos. Y el sabio Salomón, ahí estaba también. Ahora imagínense, hermanos, si usted y yo aplicamos esto a nuestras vidas, yo creo que no es novedad, hermanos. Pero yo sé que usted y yo hemos oído bíblicamente y también en historia, hermanos. Hemos oído y hemos visto, hermanos, que gente que ha predicado la palabra de Dios andan
haciendo cosas abominables, hermanos, ante los ojos de Dios. Si Salomón, y a lo mejor hasta se jactan de decir si Salomón lo hizo, ¿cómo no lo puedo hacer yo? Dice el 9, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiera a dioses ajenos. Eso se lo había advertido, hermanos. Y yo creo que en esta noche nos lo está advirtiendo a nosotros, hermanos. Dice que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, dice: romperé de ti el reino. Yo creo que eso de romperé, hermanos, vamos a ponerlo con letras mayúsculas. Romperé de ti el reino. Salomón conocía perfectamente, hermanos, los estatutos de Jehová. Conocía las leyes, hermanos. Había estado en la presencia de Dios, había edificado casa, estaba enamorado de Dios, pero su corazón le traicionó, hermanos. Dice que amó a la hija de Faraón y a muchas mujeres extranjeras, que ya los leímos, la de Moab, la de Amón, la de Edom, la de Sidón y de las Eteas. Diferentes dioses, hermanos. ¿Por qué cree que el mundo, hermanos, tiene tantos dioses? Porque esto no es nuevo de los dioses, hermanos, esto no es nuevo. Y que tampoco es nuevo, hermanos, eso de los hechizos, los encantos, las adivinaciones, la astrología. Todo eso, hermanos, yo creo que usted y yo sabemos perfectamente que unos son charlatanes, otros son estafadores y otros les llaman hasta mayor. Por ahí anda el brujo mayor. Y sus predicciones, hermanos, tienes mala suerte. Tienes malas vibras. Cuando usted y yo conocemos a un Dios, hermanos, que ni nos desea mala suerte ni malas vibras, hermanos. Usted y yo estamos positivamente adorando y glorificando el nombre de nuestro Dios, hermanos. Porque yo creo que en el mundo, hermanos, se puede creer que hay malas. La gente que no conoce de Dios puede creer, hermanos, que hay malas vibras. Y se convierte, hermanos, en un círculo de negocios. Para aliviar esas malas vibras te vendemos un amuleto, te vendemos empiezan, hermanos, y esto está tan relacionado, hermanos, todo lo del encanto, todo esto está relacionado, hermanos, no solamente con fanatismo, está relacionado con religión. Pero el diablo se ha aprovechado, hermanos, a tal grado de que en las escuelas, jóvenes, en las escuelas ya no solamente hay magia negra o magia blanca, por allá escondidos, leyendo el libro o practicando cosas ocultas, sino ahora públicamente, hermanos. Por allá en las botánicas o en las tiendas, yo creo que también en las tiendas, venden una tabla llamada Ouija. Y los jóvenes, todos los curiosos, se acercan y suena bien, parece bien, pero son abominaciones delante de Dios, hermanos. Yo creo que usted y yo sabemos perfectamente que la adivinación, hermanos, es, entre comillas, una predicción al futuro. Pero, como les decía, hermanos, muchos simplemente charlatanes. Pero yo creo, hermanos, que usted y yo necesitamos, hermanos, necesitamos conocer más a Dios para no caer en estas cosas, hermanos. Si el sabio Salomón estuvo, hermanos, se puede decir, 1
arriesgó y cayó. Pero vemos en el Nuevo Testamento, hermanos, vemos a Pablo ahora. En el Nuevo Testamento, hermanos, ahora vemos a Pablo. Un Pablo que luchó, hermanos, también contra las tradiciones que había a su alrededor. Luchó y a tal grado, hermanos, de que Pablo, ya antes de morir, hermanos, él dijo: he ganado la batalla, he guardado mi fe. Porque Pablo, hermanos, fue ahora un varón que conoció a Dios, y aunque lo querían también meter en sus tradiciones, él no quiso, hermanos. Él prefirió seguir a Jesucristo. Dice, hermanos, en Hechos 16, hermanos, donde Pablo llega a Filipos. Llega a Filipos y en el 16, hermanos, dice que Pablo hablando, diciendo: aconteció que mientras íbamos a la oración, y yo creo que la oración fue una de las que no permitió, hermanos, de que Pablo cayera igual que Salomón. Dice: nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Y esta salió al encuentro, hermanos. Entonces, aquí podemos ver, hermanos, que el diablo no perdona. El diablo sale al encuentro. Pero aquí se equivocó, hermanos. Se equivocó porque Pablo iba a la oración. Dice que nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Pero acuérdese, no era la muchacha, era el espíritu que estaba atormentando a la muchacha. La cual daba gran ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Ahí la muchacha de adivinación, hermanos, no estaba adivinando, estaba diciendo la verdad, porque su profesión era adivinar. Pero aquí estaba diciendo la verdad. Dice: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Pero yo creo que aquí Pablo, hermano, no necesitaba una promoción. Dios ya lo había promocionado. Aquí Pablo no necesitaba una promoción, y mucho menos que venga del diablo, hermanos. Yo creo que usted y yo no necesitamos promoción del diablo. Dice: y esto le hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. No le dijo a la muchacha. Pablo le dijo directamente al diablo, al demonio que estaba atormentando a esa muchacha. Le dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. El diablo no pudo resistir, hermanos, la unción que tenía Pablo. No pudo resistir, hermanos, al Dios a quien Pablo servía. Dice: pero viendo sus amos que había salido de la esperanza, y usted sabe que ahora ellos empezaron a hacer una revolución, porque ahora la muchacha ya no adivinaba. Presentaron a estos hombres, dice, a los magistrados, y fíjese, decían: alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer. Para la gente del mundo, hermanos, todo lo que es de Dios, para ellos no es lícito ni recibir ni hacer. Y aquí una palabra que subrayé en mi Biblia, si usted quiere subrayarlo. Estos hombres dijeron, estaban en Filipos y dijeron: y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer. Y con letras mayúsculas dijeron: pues somos romanos. Somos romanos. Con orgullo dijeron: somos romanos.
Hoy en día, hermanos, allá en México la gente dice, somos romanos. En Estados Unidos la gente dice, somos romanos. Y con orgullo. Pero Pablo dijo, aunque sean romanos, yo soy del Dios Altísimo. Y dice el 22, y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarle con varas. ¿Por qué ordenaron azotarles con varas? Porque a nadie, la gente prefiere, hermanos, amuletos. La gente prefiere hacer hechizos, un amarre para prosperidad, para que los hijos, porque la gente a veces, hermanos, va con ellos y les dice, es que mis hijos son rebeldes. Y pues un hechizo, un amarre, un rito, creyendo más en el diablo que en Dios mismo, hermanos. Pero ya usted y yo ya leímos que todo esto es abominación a Dios. Pero con orgullo decían, somos romanos. Y les azotaron. Dice, después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que guardase con seguridad. Aunque los romanos en Filipos, aunque los romanos les golpearon y los echaron a la cárcel, yo creo que usted y yo sabemos lo que pasó en esa cárcel, hermanos. Amén. Sabemos perfectamente que dice que a medianoche, orando Pablo y Silas, aleluya, cantaban himnos a Dios, aleluya, y los presos los oían. Amén. Los presos los oían. Dice que de repente vino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ahora, hermanos, no solamente Pablo y Silas, ahora un grupo de carceleros, hermanos, que estaban atados, ahora fueron libres, hermanos, por el poder de Jesucristo. Porque yo creo, hermanos, que para Dios no hay nada imposible, hermanos. La gente sigue haciendo, hermanos, todos los pueblos paganos. Hay pueblos paganos, hermanos. A nuestro alrededor hay pueblos paganos. Les decía al principio que en las ciudades, en los países, en las naciones, en los pueblos, en las colonias, hay pueblos paganos, pero ahí hay una lucecita, hermanos. Una lucecita del Evangelio. Y tal vez muchos, hermanos, yo me acuerdo de un testimonio que me contaron, esto no lo vi yo, pero fue real, que un señor iba a otro pueblo y predicaba el Evangelio. Ya tenía allí, creo que 2 familias, ya les enseñaba a cantar, les empezaba a enseñar la palabra, les decía que todo lo que hacía el pueblo no estaba bien. Porque tenían dioses, hermanos, como les leía al principio, dioses con diferentes nombres, que ahora, claro que ya evolucionaron, ahora tienen nombres modernos, pero siguen siendo los mismos demonios, hermanos. Pero este señor iba y les empezaba a predicar y estas familias empezaron a entender. ¿Sabe que la ignorancia está tan grande, hermanos, que prefieren seguir a los encantadores, a los hechiceros, a los adivinos, a la religión, al fanatismo? Y cuando se empezaron a dar cuenta que estas familias ya empezaron a adorar a Dios, los apedrearon y los echaron del pueblo. Y en muchos pueblos todavía, hermanos, todavía hay muchos pueblos que tienen ignorancia. Pero yo creo que Dios, hermanos, va abriendo puertas. Amén. Dios va advirtiendo, hermanos, a su pueblo, y en esta noche nos dice que usted y yo no aprendamos. No aprendamos, pero vamos a ver qué. Porque si usted dice, no, pues nos dijo que no aprendamos, por eso es que no aprendí. No aprendamos a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Y el 14, hermanos, dice, mas a ti no te ha permitido esto, Jehová. Dios no permite, hermanos, que
que sus hijos, su pueblo escogido sea burla de las naciones. Porque a veces, hermanos, la gente se jacta, como los amos y los magistrados y todos los que veíamos en Hechos. Ellos dijeron: somos romanos, y aquí no se permite ninguna otra palabra. Pero usted y yo sabemos que esta palabra viene de lo alto. Esta palabra no es solamente por leerla, sino es aplicarla, hermanos, a nuestras vidas. Y yo sé que Dios nos va a ir apartando de todo lo que estorba en el mundo, hermanos. Amuletos, ocultismo, limpias, con ramas, con huevo, como sea, pero se hacen limpias. Y usted y yo sabemos, hermanos, que lo único que nos limpia es la sangre de Jesucristo, hermanos. Es lo único que nos limpia, hermanos. Así que no importa cuánta religión, cuánto fanatismo hay en el mundo, hermanos. Usted y yo adoramos a un Dios poderoso, hermanos. Así que póngase de pie esta noche y vamos a orar, hermanos, para ser despedidos de este lugar, pero no de la presencia de Dios. Poderoso Dios, te damos muchas gracias porque tú eres bueno.